Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar hablando de un tema muy interesante. ¿Por qué me hacían bullying? O más específicamente, ¿por qué te hacían bullying a ti? Esta es una pregunta que surge en el proceso de análisis, ya que cuando exploramos lo que fue tu vida para identificar los traumas de tu infancia que provocan esos nódulos de tu psiquis, de los que yo siempre hablo, los complejos del inconsciente, llegamos al momento en que debemos trabajar el tema del bullying o el acoso, que es algo que todos hemos sufrido en algún momento de nuestras vidas, pero del que la mayoría de las veces preferimos no hablar. Si te fijas, allí surge todo un proceso de represión, ya que con toda seguridad en ese tiempo no pudiste hacer nada frente a esa persona que siempre te estaba amenazando con golpearte y que muy en el fondo se alimentaba de tu miedo, ya sea por el propio abuso del que él o ella estaba siendo objeto o porque sentía tanto miedo a la vida que estaba llevando que necesitaba aterrorizar a otra persona como una forma de retomar el control de su propia existencia. Y lamentablemente tú estabas en medio de toda esta situación, la que tuviste que reprimir, ya que en un punto esa persona que te acosaba se fue de tu vida, para tu alivio. Pero aún así la rabia, la frustración y la angustia que sentías en ese tiempo siguen operando en tu energía psíquica como un veneno del que, como te podrás dar cuenta, no te puedes deshacer. Entonces, la idea del análisis es justamente que puedas contar, expresar, sacar de tu sistema eso que te ocurría, que puedas decir, le tenía miedo a ese sujeto o a esta tipa que me hacía la vida imposible y me hubiera gustado hacerle pagar por todo lo que me hizo, que fue lo que nunca pudiste hacer. El proceso represivo del que yo siempre hablo. Y eso trajo como consecuencia que en tu vida adulta, muchas veces, sin darte cuenta, estableces relaciones con otros de quienes tú temes que podrían acosarte desde el punto de vista de evitar al máximo caer en una situación como la que viviste en tu infancia. Pero el problema es que el conflicto es parte de la vida. No puedes evitar que existan personas que te odien, pero tú asumes una postura casi servil porque temes que esa persona podría hacerte algún daño. Si te fijas, uno de los efectos de ese bullying, de muchos otros que existen, es que no puedes establecer relaciones de igualdad con otros adultos con los que te relacionas. Y eso es muy complejo porque después de todo tú eres alguien valioso, eres alguien igual a todo el resto de nosotros, pero por causa de esta situación de abuso eres tú quien no logra verlo. Entonces, para eso hacemos el análisis de las situaciones de abuso que pudiste haber enfrentado en tu infancia, estudiamos a tu acosador, lo deconstruimos e intentamos definir cuál era su problema. Y esa charla en sí, te lo digo, es muy sanadora porque de inmediato comienzas a ver a ese acosador como un pobre sujeto, de quien solo puedes sentir compasión. Y por eso una de las partes de este análisis consiste justamente en definir por qué él o ella te hacían bullying, o más bien dicho, por qué tú eras sujeto de una situación como esta. Y bueno, respondiendo a la pregunta de por qué te hacían bullying, las razones podrían haber sido muchas. Aquí te voy a mostrar algunas de ellas para que puedas entender cómo se da esta primera fase de este proceso de análisis. Una de ellas podría haber sido que solían verte como una víctima fácil. No es que fuera tu culpa, pero lamentablemente muchos padres no suelen enseñarle a sus hijos sobre ciertos aspectos de la dinámica social. Uno de ellos es no mostrar debilidad, que no quiere decir que vayas por el mundo amenazando a todos quienes te rodean, pero que muestres confianza en ti mismo. En el fondo, era tu falta de confianza la que provocaba que esa persona te viera a lo lejos y se dijera a sí mismo, voy a agredir a esta persona porque sé que no me va a pasar nada si lo hago. Entonces, cuando uno va al colegio, cuando es un niño, ¿cuál es el consejo que suele darte todo el mundo? Tus padres, tus maestros y en general todos. Sé un buen niño o una buena niña. Pórtese bien. Pero el problema es que en esos entornos sociales te vas a encontrar con depredadores de las emociones, personas que, como ya te dije, van a querer alimentarse de tu miedo como una forma de no reconocer que ellos son en realidad unos cobardes que están siendo atormentados por sus propios demonios.
Entonces, esa falta de confianza es lo que generaba que esa persona se confiara en que tú no le ibas a responder frente a esa agresión a la que te iba a someter. ¿Y por qué? Bueno, justamente por lo que te mencionaba, porque muchas veces se nos enseña a no entrar en conflicto con nuestros agresores. Pero a veces hay que mostrar los dientes, como yo digo. Eso se logra por medio de gestos, de palabras, de miradas y sobre todo de la capacidad que tengas para manejar tu propia energía psíquica, que es el objetivo final de todo el proceso de análisis que yo realizo con las personas que me consultan. Pero obviamente cuando eres un niño no tenías todo este conocimiento, entonces esa persona te veía y te lastimaba, principalmente con palabras y con amenazas. ¿Cuál era la amenaza? Te voy a golpear cuando salgas del colegio, te voy a golpear cuando menos te lo esperes. Y obviamente para un niño vivir ese proceso de temor constante es una situación demasiado estresante. Si a eso le sumas que no se lo podías contar a nadie, ya que si lo hacías pensabas que podrías ser considerado como un cobarde o para el caso de las niñas como una molestia, en el sentido de que no deberías quejarte por nada de lo que te ocurre, y allí surge, como te decía, el proceso de represión que te lleva a aguantar algo que te lastima por mucho tiempo y que es lo que va provocando ese complejo del inconsciente que comienza a activarse en tu vida adulta. ¿Por medio de qué? Justamente de temer a otros adultos. O por lo menos escapar de ellos cuando se vuelven demasiado amenazantes. Pero el tema es que hay adultos que son idiotas, que no saben comunicarse con otros a menos que no sea con gritos o con malos gestos. Es un tema de educación o cultura. Entonces, en el mundo adulto tienes que lidiar con personas que no necesariamente te van a hacer daño, pero que no saben cómo relacionarse con otros. Y eso lleva a que te pierdas oportunidades o por lo menos de fortalecer tu psiquis y sobre todo tu alma, que es el objetivo por el cual viniste a este mundo. Entonces, volviendo al tema, si te fijas, hasta aquí hemos analizado solo una causa de muchas otras que existen. En este caso, que eras alguien que era percibido por su acosador como una víctima fácil a la cual agredir porque no emanaba autoconfianza, que es algo que se les debe enseñar a los niños muy rápidamente, precisamente para que no sufran por causa de esas personas que agreden aprovechándose de que saben que no les va a pasar nada de vuelta. Pero ¿qué ocurre si a ti te hubieran enseñado a responder? El tipo te miraba feo o te amenaza y ¿tú qué hacías? Te hubieras reído de él. A fin de cuentas, ¿qué era lo peor que te podía pasar? El sujeto te iba a golpear. Y si tú lo golpeabas de vuelta, él o ella iba a saber que no podía meterse contigo. Ahora, no digo que lo golpearas de forma física, porque la idea no es promover la violencia. Pero existen otras formas de defensa emocional que es tan importante aprender para lidiar con situaciones como esta. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.